Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Los saludo aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Antes de entrar, tenemos dos temas de fondo importantes: el efecto de las declaraciones de la Reserva Federal de la semana pasada y lo que sucedió en los mercados, lo que dijimos aquí la semana pasada. Luego, bueno, pues la nueva noticia de lo que anunció Banco de México el jueves al mediodía, también en relación a la tasa de interés y a la propia inflación de México. Pero antes de entrar en eso, les diría que los mercados recuperaron en forma importante los efectos negativos que se habían sentido después de la reunión de la Fed. Y esta semana que termina, por ejemplo, el Nikkei tiene un avance pequeño del 0,35%, pero la bolsa de Shanghai crece 2,5%, es importante. El Eurostock 600 como promedio de lo que sucedió en las bolsas europeas incrementa 1%. Hay que decir que los mercados europeos son los que mejor comportamiento han tenido este año, comportamiento bursátil. El Dow Jones sube 3 puntos, 3%, es importante. El Standard & Poor's 2,5%, Nasdaq también 2,60%, o sea que muy bien los mercados. Pero también hubo grandes efectos en las monedas. El euro se revaluó con respecto al dólar 0,86% y nuestra moneda se revaluó 1 peso en la semana. O sea, de niveles de 20.70 está cerrando sobre niveles de 19.70. Eso es bien contado o mal contado, como el 4,5%, casi el 5%. O sea que fue una semana muy interesante. En otras cosas, hubo mucha información económica. Por ejemplo, en Europa los indicadores dicen que en el mes de junio la economía europea está creciendo muy bien. En el sector servicios son sus mejores números en los últimos 15 años. También en Japón salen cifras interesantes sobre la actividad manufacturera, que también muestra que esa economía en ese sector también está en expansión. En Estados Unidos en general las cifras fueron buenas, las económicas. Hubo a lo mejor una pequeña caída en la construcción de casas nuevas, pero todo lo demás siguió mostrando que es una economía que este año puede crecer a niveles del 7%. Quizá el único factor un poquito rezagado en Estados Unidos es el tema del empleo. ¿Por qué? Pues porque todavía tienen un déficit de 10 millones. Y si a esto le agregamos 8 millones que se dejaron de crear por la pandemia, entonces el déficit, si lo queremos ver en serio, es como de 18 millones de empleos. Creemos que eso va a tomar tiempo que se empate, y por eso esa es una de las principales razones de que la Reserva Federal no quiera eliminar los estímulos monetarios que tiene en pie hasta que no vea la economía norteamericana en pleno empleo. Pero eso fue muy general. Yo le pediría a mi amigo Gordillo que abunde, si quiere abundar en esto, y después entre directamente al tema del discurso de la Reserva Federal, la postura que nosotros tomamos, que dijimos que creíamos que el señor Powell se había equivocado porque había abierto la caja de Pandora y los mercados iban a recapacitar, y así lo hicieron. Pero yo le dejo el foro al señor. Gracias, Manuel. Saludos al auditorio. Sí, efectivamente, lo que vimos en la semana, que comentamos la semana pasada, fue que la Reserva Federal había cambiado su postura diciendo que no va a aumentar tasas hasta 2024, como había dicho que lo iba a hacer, sino podía ser antes, 2023, e incluso hubo de integrantes de la Fed que dijeron que incluso hasta 2022. Luego el presidente de la Fed dijo que le preocupa la inflación, que va a tardar más tiempo en bajar. Todo esto contribuyó para que generara un desorden en los mercados. Ahora se dedicaron toda la semana a rectificar, a confirmar que siguen pensando que la inflación es transitoria.
O sea, sí va a tardar un poco más, pero va a bajar, va a llegar a la meta de la Fed en algún momento del año que entra. Y que no van a anticiparse en la tasa de interés, que van a ser lo más flexible posible. También eso tranquiliza un poco los mercados, pero y bueno, generó una recuperación importante, pero lo que sí nos hizo evidente es que este es el tema que más le preocupa al mercado, este es el tema que va a mover más a los mercados de aquí a lo que resta del año y el próximo, muy probablemente. O sea, todo lo que sea percepción sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos, ya que fue demasiado grande, va a hacer que los portafolios se corrijan, se moderen y los mercados siempre anticipan a que no los vayan a agarrar sorprendidos. Entonces, entender que todos estos temas, ya sea declaraciones de la Fed, datos de inflación, datos de empleo en Estados Unidos, son los que van a mandar en la dirección de los mercados en cada mes. Esto es muy, muy importante. Yo creo que, bueno, estoy de acuerdo contigo. Para mí el resumen es que dijimos que la reacción de los mercados había sido exagerada, fue exagerada y ya los mercados corrigieron esta situación. Pero coincido contigo, esto no se ha terminado. Va a salir la inflación de junio. Mi percepción personal es que va a salir arriba de la del mes de mayo. Mayo fue muy alta, 5%. Junio yo creo, ojalá y me equivoque, puede ser un poco más alta. ¿Por qué? Porque estamos comparando el segundo trimestre de este año, que está yendo muy bien, contra el peor segundo trimestre en la historia de Estados Unidos, o uno de los peores, para no exagerar, ¿no? Entonces, yo creo que todavía junio, que la base de comparación va a seguir mostrando que viene todavía la inflación hacia arriba. Yo creo que la vamos a empezar a ver declinar tercera parte del año, o sea, perdón, en el tercer trimestre del año, ¿no? No sé si es julio o si es agosto, pero yo creo que la volatilidad la vamos a seguir teniendo, ¿no? Sí, y como comentamos semanas anteriores, no hay manera de saber exactamente qué tanto de esta inflación es estructural, llegó para quedarse con tantos estímulos. Ahorita gran parte es por la pandemia, por los efectos de la crisis. Entonces, al no saber, estamos yendo dato con dato para tratar de entender algo que todavía es muy incierto, y esto va a generar mucha variación en la percepción del mercado sobre lo que haga la Fed. La decisión que tome va a ser muy difícil porque de todas va a ser muy complicado que convenza al mercado que cualquier salida de estímulos va a ser paulatina, va a ser transparente. Eso es lo que va a intentar hacer, pero le va a ser muy complicado no generar ruido, no va a generar volatilidad en los mercados. Así es, va a tener que ser muy precavido cuando se dé el cambio de política. Oye, me gustaría pasar a México. El jueves tuvimos dos noticias muy importantes. Primero, muy temprano en la mañana, la inflación de la primera quincena de junio sale en 0.34, por encima de la estimada, que era 0.22, y esto nos lleva nuevamente a que la inflación acumulada últimos 12 meses se subiera arriba de 6%. Para ser precisos, 6.0. Y después, ese mismo día, a la 1 de la tarde, Banco de México nos sorprende al mercado. Yo nunca a nadie oí que estuviera pensando en que Banxico iba a subir la tasa, pues subió la tasa, la subió 1/4 punto. No es que sea un drama ni que esto vaya a cambiar las cosas drásticamente, pero bueno, sí es una señal clarísima de cómo se está sintiendo el Banco Central. Hay que decir además que fue una decisión dividida. De los 5 miembros que votan, 2 votaron en contra de la subida y 3 votaron a favor de la misma. Entonces, bueno, se tuvo que aceptar el voto de la mayoría. Pero, primero, ¿cómo la ves? ¿Tú crees que la decisión fue correcta o crees que se anticipó mucho el Banco de México? Todos sabíamos que tenemos que subir las tasas antes de Estados Unidos. Pero bueno, las tasas de allá las estamos esperando que empiecen a subir, no sé, en el 22 finales, en el 23 falta un montón de tiempo. O de plano lo que vio el Banco Central es riesgos hacia adelante y entonces quiso meter esto como una señal preventiva para tratar de empezar a solucionar el problema hoy, no dejarlo que crezca
y de repente, sorpresa, ¿no? Traemos un broncón de inflación. Bueno, eso es lo que dijo el Banco de México, dijo que es completamente preventiva. Tiene todos los argumentos suficientes como para tomar la decisión. O sea, la inflación sí está muy alta, la inflación subyacente, o sea, quitando los bienes más volátiles, los energéticos y los agropecuarios, que son normalmente la inflación que importamos, es alta, está a niveles ya cercanos al 5%, sigue subiendo y bueno, también pasa lo mismo que en Estados Unidos. Gran parte de esta inflación tiene que ver con la crisis, pero no sabemos qué otra parte es estructural. Entonces, sí tiene argumentos para decir, mi labor como Banco Central es evitar que esto se vuelva un problema de mediano plazo y voy a ser preventivo para argumentar. Entonces, el argumento tiene justificación. El problema es que corre riesgo y ahí es donde nosotros somos un poquito más críticos, porque al hacerlo tan antes, el aumentar, y aunque digas que es preventivo, el mercado ya va a descontar que ya es el inicio del aumento de tasas de interés y le va a pedir más aumentos en lo que resta del año. Hoy ya la expectativa es que cierre el año en 4.50, cuando hace un par de meses pensábamos que iba a seguir en 4%. Todavía esta cantidad de puntos base todavía no son muchas como para perjudicar a la economía, pero ya empieza a ser un obstáculo para las empresas o podría ser un obstáculo para las empresas en su proceso de recuperación, porque recordamos, nosotros todavía estamos muy retrasados en la recuperación económica a comparación de Estados Unidos. Entonces, ¿no crees tú también que el valor del peso con respecto al dólar arriba de 20 le preocupa al Banco Central? Bueno, porque eso encarece nuestras importaciones y es una manera de que te esté pegando a la inflación interna, ¿no? Además, digo, no es que lo haya hecho por eso, pero subiendo un cuartito de punto, la tasa, pues el peso se revaluó 30 o 40 centavos, que bien ayudan, ¿no? Sí, creemos que esta revaluación quizá no vaya a durar muchos días. Así ha pasado con las acciones de Banxico. No, coincido contigo, o sea, de alguna manera está siendo preventivo. Este fenómeno de inflación no nomás es en México, es mundial. Y muchos países emergentes están haciendo lo mismo. Brasil está subiendo tasas, Rusia está subiendo tasas de interés. O sea, no nos está quedando otra. Aquí la cuestión es qué tanto puedes aguantar a favor de la economía o no. Y bueno, hoy parece que se volvieron preventivos. Vamos a ver cómo se manejan, porque todavía faltan 3 reuniones a lo que resta del año, que va a ser muy complicadas para ver cómo logra mantener una percepción en los mercados de que es simplemente prevención y no se está queriendo separar de la FED de mucha distancia. Muy bien, bueno, pues gracias por tus comentarios. Se nos acabó el tiempo, se va muy rápido estos 15 minutos. Muchísimas gracias, Jorge, pero sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven domingo a domingo aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Muchísimas gracias.